Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy, lunes 9 de mayo. Le damos gracias al Señor porque nos regala la vida, nos regala el poder compartir esta Santa Eucaristía. Vamos a tener esta intención particular por el eterno descanso de Francisco Ramón Quintero, para que el Señor le conceda descansar eternamente. Vamos a ofrecer esta Santa Misa por cada uno de ustedes quienes desde su casa nos están escuchando y están participando activamente de la Santa Eucaristía. Hoy en la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 1, vamos a ver cómo Pedro es reprochado, cómo Pedro es corregido, regañado por participar, por tener contacto con los paganos. Los paganos podían contagiarlo, podían llenarlo de alguna actividad mala o de algún pecado. Y sin embargo, Pedro tiene contacto con ellos, los regañan y la palabra de Dios enseña que Pedro tuvo una visión donde Dios quería que esos paganos se acercaran, quería que esos paganos vinieran. Vamos a ver la invitación que nos da la primera lectura a todos nosotros de atraer a las personas que viven en pecado para que empiecen a vivir una vida de virtud. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que le canto y me puedes oír, te puedes notar a tu lado en este mismo instante, te puedes sentir dentro de tu corazón, le puedes contar ese problema que tienes. Jesús está aquí y si quieres le puedes seguir. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como las mañanas se levantan, tan cierto como que le canto y me puedes oír, tan cierto como que le canto y me puedes oír. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Amados hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos ante la presencia de Dios que somos pecadores, que le hemos ofendido. Reconozcamos ante la presencia de Dios que a veces hemos tenido miedo de predicar, de llevar la palabra a aquellos que se han alejado de la iglesia. Y pidámosle todos perdón a Dios diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cristo, ten piedad.
Oremos. Oh Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concede a tus fieles la verdadera alegría para que quienes han sido liberados de la esclavitud del pecado alcancen también la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tenga la bondad de sentarse y escuchemos ahora con mucha atención la palabra de Dios. De los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles y los hermanos que vivían en Judea se enteraron de que también los paganos habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro regresó a Jerusalén, los circuncidados le hicieron reproche, diciendo: has entrado en la casa de unos incircuncisos y has comido con ellos. Entonces Pedro les contó desde el principio lo que le había pasado. Estaba yo en la ciudad de Jaffa en oración, cuando tuve una visión y vi algo semejante a un gran mantel, que sostenido por las 4 puntas bajaba del cielo hasta donde yo me encontraba. Miré con atención aquella cosa y descubrí que había en ella toda clase de cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Oí luego una voz que me decía: levántate, Pedro, mata el animal que quieras y come. Pero yo le respondí: ni pensarlo, Señor, jamás he comido nada profano o impuro. La voz del cielo me habló de nuevo: no tengas tú por impuro lo que Dios ha hecho puro. Esto se repitió 3 veces y luego todo fue recogido hacia el cielo. En aquel instante se presentaron en la casa donde yo estaba 3 hombres que venían de Cesarea con un recado para mí. El Espíritu me dijo entonces que me fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos 6 hermanos y todos entramos en casa de aquel hombre. Él nos contó cómo había visto de pie ante él a un ángel que le dijo: manda a buscar en Jaffa a Simón, llamado Pedro. Lo que él te diga te traerá la salvación a ti y a toda tu familia. En cuanto empecé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos como había descendido al principio sobre nosotros. Entonces me acordé de lo que había dicho el Señor: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por lo tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros por haber creído en el Señor Jesús, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? Con esto se apaciguaron y alabaron a Dios, diciendo: por lo visto, también a los paganos les ha concedido Dios la conversión que lleva a la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya. Estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya. Como el venado busca el agua de los ríos, así cansada mi alma te busca a ti, Dios mío. Estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya. Del Dios que da la vida está mi ser sediento. ¿Cuándo será posible ver de nuevo su templo? Estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad, que ellas se conviertan en mi guía y hasta tu monte santo me conduzcan, allí donde tú habitas. Estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya. Al altar del Señor me acercaré, al Dios que es mi alegría, y a mi Dios el Señor le daré gracias al compás de la cítara.
Estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya. 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 El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús le puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que le quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no lo han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Digan todos después de mí: ven, Espíritu Santo. Llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. A nosotros en la vida se nos ha enseñado que si nos acercamos al mugre o al sucio o a las cosas que están contaminadas, mugrosas, sucias, la tocamos, nos ensuciamos nosotros, ¿verdad? Usted puede tener sus manos muy limpias, pero se acerca a comer y pasa la mano sobre la mesa y no se ha limpiado la mesa y quedan sus manos sucias. Puede tener ropa muy blanca, ¿verdad? Pero si usted de repente pasa cerca de una cocina de carbón y toca una olla o lo que sea, se tizna o se ensucia, ¿sí o no? Nosotros hemos aprendido que el mugre, que lo sucio nos contamina o nos infecta o nos pasa de lo que tiene. Pero lo hemos aprendido a nivel de los objetos, de las cosas. Lo hemos aprendido a nivel de las situaciones que se nos presentan. Yo no voy a barrer porque me ensucio. Recién me bañé y me sudo. Yo no voy a correr porque me canso, me tengo que volver a asear, me tengo que volver a bañar. Pero eso lo hacemos para cuidar el exterior. Eso lo hacemos para cuidar la apariencia.
Eso lo hacemos para cuidar las cosas que los otros puedan ver. Y nos gusta mantener el orden. Hay personas que no les importa y usted puede ver que andan mal, sucia, mugrosa. Uno puede ser pobre, puede tener necesidades, pero la ropita la puede lavar, ¿verdad? Y puede lavarse las manos y puede echarse un baño, ¿verdad? Hay personas que les gusta vivir en el mugre, ¿sí o no? ¿Conocen alguno? Que no les importa nada, sino que quisiera tener el mugre. Ustedes llegaron aquí a la iglesia y encontraron esta iglesia llena de telas de araña, llenas de tierra, llena de mugre, y es el momento de la misa y no se ha barrido, no se ha limpiado. ¿Ustedes qué van a decir? Ese padre nuevo sí es cochino, ¿verdad? Ese padre sí anda, sí es desasiado. Si yo tengo los ornamentos todos llenos de carbón, todo lleno de mugre amarillo, ¿ustedes qué van a decir? Ni se bañó el padre, ni se bañó el padre. ¿Por qué les digo esto? Porque eso lo hacemos a nivel exterior, pero a veces esas contaminaciones no lo hacemos a nivel interior. Y a veces tenemos amistades o personas que ensucian nuestra alma, que la dañan, que la destruyen, que la acaban. Pensemos, por ejemplo, en el amigo o la amiga que llega el fin de semana y llega a su casa a tocar la puerta, a decirle, vámonos a parrandear, vámonos a tomar miche, vámonos a pasar la noche por allá en una rumba que hay. Pensemos, ¿te va a hacer algún bien eso? ¿Te va a traer algún beneficio? ¿O por el contrario, te va a repercutir para que tengas sueño, para que estés cansado, para que tu cuerpo se trasnoche? Y a veces esos mugres que se nos pegan, no los corremos, sino que los dejamos. Por eso Jesucristo llegó a decir, si tu mano derecha te es ocasión de pecado, córtala, tírala, porque más se vale entrar sin una mano que con las dos irte a condenar. Es decir, si tienes un amigo que es como tu mano derecha que te lleva a contaminar, a destruir, debes apartarlo, debes alejarlo. Y hoy la palabra de Dios enseña que Pedro se encontró con este tipo de personas que le podían contaminar. Pero Pedro tuvo algo particular, no los rechazó, no los votó, sino que por el contrario lo que Pedro hizo fue predicarles la palabra de Dios. Hay gente que se llama muy tóxica, que en el celular manda pornografía, manda mensajes con doble sentido, manda invitaciones indecentes y nosotros ese mugre no lo quitamos. Ese mugre lo dejamos para que nos siga enviando pornografía, invitaciones indecentes, conversaciones groseras, conversaciones con doble sentido. Y hoy la palabra de Dios dice que Pedro no se dejó contaminar, que Pedro no se dejó infectar por este tipo de personas. ¿Cuáles son esas personas que llamamos tóxicas o dañinas o que nos destruyen en la vida y todavía nosotros tenemos esas amistades y las queremos, ¿saben? Porque si usted como mamá llega, se acerca a su hijo y le dice, no quiero que salga con fulano, porque el que anda con lobos a aullar aprende, y ese es un grandísimo sinvergüenza, ¿qué le dice su hijo? ¿Qué le dice su hija? Primero están mis amigos que usted. Yo no voy a dejar a mis amigos por usted mamá, por usted papá. Y aún así, sabiendo qué daños nos hace, aún así estamos ahí. Cosa contraria pasa con la ropa. Vemos que la ensucia, cuidamos de no ensuciarla. Pero el alma cualquiera viene y nos la ensucia, nos la empuerca, nos la contamina y nosotros ahí estamos, como los cochinitos. Los cochinitos, usted agarra un cochinito, lo saca del barro, le echa un baño y le dice, cochino, si se vuelve a meter al barro me lo como en chicharrón. Suelta el cochino para que usted vea. ¿Para dónde va? Para el barro. Así hay cristianos. Así usted le amenaza y le diga lo que le diga, no le hace caso. Y a veces nosotros actuamos de esta manera. Entonces la palabra de Dios hoy nos enseña a darle una vuelta a las malas amistades. Estamos viviendo en un mundo que quieren corrompernos por lo que vemos, por lo que escuchamos, que quiere corrompernos por lo que hablamos y por lo que hacemos. Usted no ha visto que hoy día las mujeres no se visten bien,
los hombres tampoco, andan mal vestidos, exhibiendo y mostrando, conversando, yendo a lugares indecentes, y nadie le presta atención. Pedro tuvo un encuentro con lo que se llamaban paganos, con los que podían contaminar, ensuciar, empuercar, pero Pedro no cayó ahí. Pedro se mantuvo al margen. Pedro se mantuvo en una línea que no trazó para llegar allá. Y a esos paganos, ¿qué hacían los paganos? Comían con las manos sucias, no se bañaban. Los paganos, ¿qué hacían? Sacrificaban y se comían todo y sangre, se tomaban la sangre de los animales, tenían ritos de esparción, tenían muchísimas cosas malas, costumbres que no eran cristianas, no creían en el Dios del cielo. Pedro dijo, juntos, pero no revueltos. Yo les voy a predicar a Cristo. Y Pedro logró que esos paganos se convirtieran, que esos paganos cambiaran la vida. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿tienes algún amigo o tienes alguna amiga o tienes alguna persona en tu casa que tiene vicios? ¿De esos que tiznan como el carbón? Sí, en el trabajo, en el estudio, donde sea. Ahora, ¿qué estás haciendo para que esa persona deje de contaminarte, deje de dañarte? ¿O eres tú como el común denominador de la persona? ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Si ellos lo hacen, yo también lo hago. Si ellos lo viven, yo también lo vivo. Esa no es la vida cristiana. La vida cristiana es que ustedes y yo seamos como Pedro, en medio de la contaminación, en medio de las personas que nos quieran dañar, destruir, que nos quieran infectar o inyectar el vicio del pecado, ustedes y yo digamos, no es así. Yo no voy a ser así. Yo quiero ser alguien diferente, lo que dice el Papa. Debemos nadar contra la corriente. La corriente va llevando. Nosotros debemos ir en contra. Y debemos llevar a las personas en contra de la corriente. Que si tengo un amigo muy grosero, yo no tengo por qué dejarme contaminar de las malas palabras. Yo tengo que enseñarle a mi amigo a que salga de las malas palabras. Aquí no cabe el refrán que dice, si no puede contra el enemigo, únetele, porque eso es lo que hacemos. Aquí si tenemos un enemigo debemos sacarlo del juego, sacarlo del camino malo. Que yo tengo un amigo que bebe mucho aguardiente y me invita, y padre, yo no tomo, pero yo voy. Llegará un momento en que usted de tanto ver que toma aguardiente, ¿qué va a terminar? Tomando aguardiente y emborrachando. Tengo una vecina chismosa, requete chismosa, chismosísima. Si usted sigue yendo a los chismes, ¿qué va a hacer? Tanto se le da el cántaro que una vez se quiebra, se parte. Tanto chisme recibe usted que en algún momento va a ser una chismosa o un chismoso. Y usted va a decir, ¿y qué me pasó? ¿Y por qué soy chismoso? Y mire que caí lo mismo. Entonces la palabra de Dios hoy nos invita a no andar pendientes de esas actitudes que nos llevan al mal. Usted tiene un amigo que es ladrón, que roba. Usted puede ser que no practique eso, pero llega un momento en que va a empezar a robar. Y me llama la atención lo que pasa con la brujería. Con la brujería pasa algo igual. Hay gente que le dicen, mire, vamos y me acompaña a un lugar donde hay una persona que adivina. No es mala, es buena, porque adivina, es curiosa, es esto, es aquello. Y a uno le dice las recomendaciones. Y usted dice, no, yo no quiero ir, pero acompáñeme, vamos. Usted va y cuando se da cuenta es una bruja o un brujo. A usted se puede quedar a un lado, usted se puede quedar apartado y ahí le hacen el despojo, el baño y lo que sea, pero usted está viendo. Llega un momento en que se retiran y a usted le queda eso en la cabeza, en la mente, y usted dice, yo fui, pero yo no hice nada malo, yo fui, pero yo no participé, pero ya luego usted va a ser la persona que va a estar ahí porque lo contaminaron o lo ensuciaron. Cuando usted lo inviten a un lugar de esto, usted tiene que decir, no, de inmediato. Pero no, pasa lo mismo cuando somos católicos y nos pasan invitaciones para participar de las actividades protestantes. Usted no ve que hay católicos que van a la iglesia católica y cuando hay culto se van con los protestantes. Y hablan con el Padre y piensan que eso no es malo. Ese pecado se llama apostasía.
y es un pecado mortal. Y los católicos metidos en lo oculto dicen, eso no es malo. De todas maneras, Dios es el mismo, Dios creó ninguna iglesia y eso alaban a Dios y bendicen. Eso es lo mismo. Si sigues yendo a ese lugar y no les predicas y no les evangelizas y no les enseñas, terminarás siendo protestante. Porque el católico cuando es ignorante va a ser un seguro protestante. Ahora escúchenlo de la palabra de Dios, lo que yo les estoy diciendo, pero miren cómo Pedro no se contaminó, pero Pedro sí predicó. Hechos capítulo 11, versículo 1. En aquellos días, los apóstoles y los hermanos que vivían en Judea se enteraron de que también los paganos habían recibido la palabra de Dios. ¿Qué es lo que le debemos llevar a la gente que es pagana, que es mundana, que anda en pecado? La palabra de Dios. Ustedes y yo estamos puestos en este mundo corrompido, dañado, destruido, para predicarle a la gente mala la palabra, pero eso no lo hacemos. Eso no lo hacemos. ¿Usted nunca ha ido a un grupo de borrachos a predicarle la palabra de Dios, o sí? ¿Usted no ha ido a un grupo de chismosas de la comunidad a predicarle la palabra de Dios, o sí? ¿Usted no ha ido a un grupo de protestantes a predicarle la palabra de Dios? Ahí donde están los ladrones les ha ido a predicar la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que a los paganos hay que predicarles la palabra de Dios. Escuchen, cuando Pedro regresó a Jerusalén, los circuncidados le hicieron reproches. Has estado en la casa de unos incircuncisos y has comido con ellos. Pedro, te estás contaminando con los paganos, estás participando con los paganos. Entonces Pedro les contó desde el principio lo que había pasado. Estaba yo en la ciudad de Jaffa y en oración, cuando tuve una visión y vi algo semejante a un gran mantel, que sostenido desde las 4 puntas bajaba del cielo hasta donde yo me encontraba. Miré con atención aquella cosa y descubrí que había en ella toda clase de cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Oí luego una voz que me decía, levántate, Pedro, mata el animal que quieras y come. Yo le respondí, ni pensarlo, Señor, jamás he comido nada profano o impuro. La voz del cielo me habló de nuevo, no tengas tú por impuro lo que Dios ha hecho puro. Esto se repitió 3 veces y luego todo fue recogido hasta el cielo. En aquel instante se presentaron en la casa donde yo estaban 3 hombres que venían de Cesarea con un recado para mí. El Espíritu me dijo entonces que me fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos 6 hermanos y todos entraron en la casa de aquel hombre. Él nos contó cómo había visto de pie ante él a un ángel y le dijo, manda a buscar en Jaffa a Simón llamado Pedro, lo que él te diga te traerá la salvación a ti y a toda tu familia. En cuanto empecé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos como había descendido al principio sobre nosotros. Entonces me acordé de lo que había dicho el Señor, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. La palabra de Dios enseña que Pedro fue a un lugar pagano, a un lugar contaminado, pero no se contaminó. Fue a un lugar donde llevó la palabra, donde fue a predicar, donde fue a evangelizar. Que nos llevemos esta tarea. Yo sé que usted tiene algún vecino, un amigo o un familiar de esos que andan en malos caminos, de esos que contaminan con sus malas palabras, con sus groserías, con sus mentiras, con su mundo de pecado. Vamos a predicar la palabra de Dios. Que hoy como tarea para la casa, ustedes y yo podamos predicarle la palabra de Dios a uno que esté actuando mal, pero con amor, con cariño. Se le va a poner bravo, no le va a gustar, pero usted lo va a hacer. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Nos colocamos de pie, por favor. Vamos a elevar ahora nuestras oraciones a Dios, pidiéndole a Él por nuestras necesidades, por nuestras intenciones. Ante todo, pidámosle a Dios por la Iglesia Universal, por el Papa, por los obispos y sacerdotes, roguemos al Señor.
por la paz en el mundo entero, para que ustedes y yo seamos instrumento de la paz que viene de Dios, roguemos al Señor. Por los gobernantes, para que guíen nuestras patrias por camino de amor, de justicia y libertad, roguemos al Señor. Pidámosle a Dios por cada una de aquellas personas a las que le vamos a predicar la palabra de Dios, que todavía no han creído en Cristo, para que el Señor toque sus corazones y se acerquen a Dios, roguemos al Señor. Oremos al Señor, queridos hermanos, en este día por nosotros, para que viviendo en el mundo no nos dejemos contaminar de los vicios y pecados, de las personas que quieren infectarnos. Por el contrario, creyendo en la palabra de Dios, podamos ser hombres y mujeres de virtud, roguemos al Señor. Padre de bondad y de misericordia, hemos escuchado tu palabra que nos invita a cambiar y a transformar los corazones de nuestros hermanos. Que esta semilla que ha caído en nuestros corazones crezca y germine para la cosecha de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Junto al pan y al vino presentamos nuestra vida, lo que somos y tenemos. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Recibe, Señor, las ofrendas de tu iglesia, exultante de gozo, y pues en la resurrección de tu Hijo nos distes motivo de tanta alegría, concédenos participar también del gozo eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Por Él los hijos de la luz amanecen a la vida eterna. Los creyentes atraviesan los umbrales del reino de los cielos, porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida, y en su resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Hermanos, ese es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza la oración que Jesús nos enseñó a todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos, compartan un abrazo de paz. Siempre esté la paz.
Queridos hermanos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Tengan la bondad de sentarse. Las personas que van a comulgar se acercan, por favor. Oremos. Mira, Señor, con bondad a tu pueblo, y ya que has querido renovarlo con estos sacramentos de vida eterna, concédele también la resurrección gloriosa. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. A nuestra Madre, a la Santísima Virgen María, de la paz, de la esperanza, decimos todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Santo